Gracias damos a nuestro Dios por esta nueva oportunidad de encontrarnos en esta sección tan maravillosa, preguntas bíblicas. Cada una de esas preguntas que tú has enviado a este ministerio, a este canal, al WhatsApp y al correo electrónico, y esperamos seguir dando respuestas a través de la palabra de nuestro Dios. Una así dice el Señor, debe ser la respuesta a toda pregunta. No puede sugerirse un pensamiento propio, solo debe ser lo que la palabra de Dios autorice. Y hoy vamos a estudiar una de las preguntas que más está trayendo controversia en este tiempo, en especial en estas fechas. Y la pregunta es, ¿debemos celebrar la Navidad y poner el árbol? ¿Será que eso la Biblia lo manda a hacer? ¿Es bíblico eso que hoy celebra el mundo? ¿O en realidad por qué se celebra? Pues vamos a estudiar en esta hora acerca de este fascinante tema que yo sé que va a ser de bendición para tu vida en esta hora. Vamos a orar. Si tú deseas enviar alguna otra pregunta que tengas en tu mente, no olvides, ya sabes dónde debe de enviarla. Y con gusto seguiré respondiendo a su debido tiempo cada una de esas preguntas bíblicas. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Me alegra, un servidor Ismael Carvajal, estar con ustedes nuevamente en preguntas bíblicas. Oremos. Te damos gracias, Padre, por darnos esta bella oportunidad de poder reunirnos nuevamente en esta sección tan importante, en este canal, el mensaje final de Dios. Ese es el fin, llevar este mensaje a todo el mundo, responder cada inquietud, cada situación que hay en la mente, con un escrito está. Y mirar qué dice nuestro Dios en cuanto a estas cosas que muchas veces el enemigo tuerce, textos mal interpretados, sacados de su contexto, para confundir y engañar a la gente. Pero queremos, Señor, estudiar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Háblanos a través de este tema, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y gran Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vuelvo a repetir, debemos celebrar como cristianos la Navidad. ¿Es bíblica? La Biblia habla de esta celebración, habla de que el 25 de diciembre nació Jesús, habla de que debemos colocar un árbol en nuestras casas o en la iglesia. Pues vamos a mirar qué dice la Biblia. Pero antes de iniciar a responder esta pregunta necesitamos ir al libro de Colosenses, capítulo 2, y ten presente esto que dice el apóstol en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 para nuestro estudio de esta hora. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. No olvides este texto, porque muchos elementos del mundo y tradiciones se han infiltrado aún dentro de la fila del pueblo de Dios. Cosas que Cristo nunca ha mandado a través de su palabra, ni a través de la inspiración divina. Así que necesitamos estar atentos para que esas sutilezas, para que esas cosas que el mundo hoy celebra, nosotros no quedemos entrampados por no entender y por no conocer la palabra de Dios. Tristemente el Señor dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque solamente nos dejamos guiar de lo que otros piensan y no realmente de lo que dice la palabra de Dios. Cuidado con colocar nuestra mirada en el ser humano y no en un escrito está. Y por eso en esta hora yo voy a basar todo lo que hemos de estudiar en lo que está escrito. Y vamos a mirar cómo a través de la historia se corrobora que lo que dice la palabra o en lo que guarda silencio la palabra
es porque no es importante y no debemos tenerlo en cuenta porque no tiene que ver nada con nuestra salvación. Y una de esas cosas es la fecha del nacimiento de Jesús. La Biblia sí habla de este acontecimiento. Inclusive la palabra Navidad significa nacimiento. Viene del latín nativitas, que significa nacimiento. La Biblia sí habla de este acontecimiento. La palabra del Señor dice a través del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, profetiza de que Jesús habría de nacer en este mundo. Vea lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Jesús se encarnó y nació en este mundo. Dios se hizo hombre para alcanzarnos, para buscarnos. Pero hay algo que tenemos que entender. El propósito del silencio del día del nacimiento de Jesús quedó en la Biblia. Y nadie sabe con detenimiento en qué día nació. Hay algunas indicaciones que muestran más o menos en qué mes nació, hacia mediados de septiembre y principios de octubre. Pero el día ha sido quitado de la mente del ser humano porque la palabra de Dios no indica qué día. Y el Señor lo hizo con un propósito. Más adelante vamos a mirar el porqué. Pero el acontecimiento de la venida del Mesías sí. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vean lo que dice allí el Señor. En Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació. En el libro de Lucas se registra que el Hijo de Dios nació en Belén. Nació en un pesebre. Estaba envuelto en pañales. Fue uno de los más grandes acontecimientos que ha sucedido en la historia de este mundo. Porque gracias al nacimiento de Jesús, Jesús pudo vivir en esta tierra, finalmente morir en la cruz por el pecado tuyo y por el pecado mío. Eso es lo más importante. Pero tristemente el diablo ha desviado de la mente el verdadero propósito del nacimiento de Jesús. Y ha convertido este propósito en algo contrario a lo que Dios realmente quiere, y por lo cual Él ocultó esa fecha. Para que centrásemos nuestra mirada no en un día, sino en aquel que nació ese día, y honrásemos lo que Él vino a hacer para nuestra salvación, para tu salvación y para mi salvación. Pero ¿cuándo realmente nació Jesús? No lo sabemos. La Biblia guarda silencio. Y saben, mis amados, tristemente, esta fiesta de Navidad, esta celebración del 25 de diciembre, un día que la Biblia nunca dice que fue así, y que la historia corrobora que no fue así. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se celebra un 25 de diciembre, la Navidad o el nacimiento de Jesús, si la Biblia no lo dice? Pues mis amados, esto viene de años atrás, y vamos a mirar que es una incorporación de una fiesta pagana. Viene como consecuencia de una fiesta pagana, y vamos a mirar qué se celebraba realmente un 25 de diciembre, cada 25 de diciembre. Solo que a través de las generaciones, esta costumbre se fue metiendo dentro del cristianismo. Y ahora se ha generalizado en todo el mundo. Y nadie sabe, o muy pocos son los que entienden de dónde proviene esta fiesta pagana. En la Enciclopedia Católica del año 1911 se registra, ya que la Navidad es una celebración que viene desde los mismos principios de los egipcios. Ellos celebraban de una manera diferente en esta fecha. No como Navidad, no como nacimiento del Hijo de Dios, sino de otra manera, pero era una fiesta que se celebraba en el mes de diciembre.
solo que en un momento determinado la Iglesia Católica la adoptó. La mezcla que hubo en el tiempo de la Iglesia, de los primeros cristianos, esa mezcla, entraron costumbres que fueron adoptadas dentro de la misma Iglesia, que finalmente mezcló lo santo con lo profano. Y esa fue una de las mezclas que se metieron dentro de la Iglesia, que hicieron que la Iglesia entrara en apostasía y los fieles hijos de Dios huyeron de allí. Por eso fueron miles perseguidos, cristianos fueron muertos, porque no estaban de acuerdo con esas costumbres paganas que se habían infiltrado dentro de la Iglesia. Por eso en la Enciclopedia Católica de la edición de 1911, una fuente que es de peso, no es cualquier enciclopedia, vea lo que dice acerca de la Navidad. Vea cómo ellos tomaron esta costumbre pagana y la introducieron dentro de un velo cristiano. Tremendo, mis amados. Dice, la Navidad no estaba incluida dentro de las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas sobre el principio de enero se centraron en la fiesta de Navidad. Tremendo. ¿De dónde viene esta fiesta? ¿Cómo lo reconoce la Iglesia Católica? De costumbres egipcias, y ellos adoptaron esa fecha. Y ahorita vamos a mirar qué se celebraba en especial en esas fechas. Y hermanos, aquí es donde quiero, y amigos, donde quiero que pongamos atención. Esto no es un asunto trivial de quién celebra y quién no celebra, que respetemos, que esto, que aquello. He escuchado a líderes decir eso, y líderes de peso dentro de la iglesia. Que no importa cómo piense usted, no importa si este cree que se puede celebrar y este no. No es así. La palabra de Dios nos muestra, ya leímos, que no nos dejemos engañar a través de sutilezas y de costumbres que no provienen y que no agradan a Cristo. Y si al conocer que esta fiesta fue adoptada por la Iglesia Católica y que fue metida dentro del cristianismo y que proviene de una fiesta de origen pagano en el cual se celebraba en esa fecha culto a los dioses de este tiempo, porque es la misma fiesta que se celebraba siglos atrás a los dioses de este mundo. Es un camuflaje que se le ha hecho. En otras palabras, el enemigo es muy astuto, mis amados. Por eso dice la palabra que si no es a la ley y al testimonio, quedaremos en tinieblas y deshonraremos a Dios, como lo vamos a mirar al final. Estuve mirando esta otra enciclopedia católica británica de la edición de 1946. Vea lo que dice acerca de la Navidad. Escucha. La Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la iglesia. No fue instituida por Jesucristo ni por los apóstoles, ni por la autoridad de la Biblia. Fue tomada más tarde del paganismo. Tremendo, hermanos. La misma iglesia lo reconoce, que no tiene autoridad bíblica ni de Jesucristo, ni de los apóstoles, ni de la misma palabra. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces aún dentro del cristianismo, aún nosotros como pueblo de Dios, le estamos dando rienda suelta a esto? Estamos permitiendo que esto se meta aún dentro de la fila del pueblo de Dios y pareciera que no pasara nada. Ah, mis amados, es por citas del espíritu de la profecía que se han malinterpretado en cuanto a la Navidad. Citas fuera de contexto. Y entonces, cuando es ese tipo de cosas, sí nos gusta muchas veces estudiar el espíritu de profecía para ir especialmente a esos párrafos que entre comillas aprueban la celebración de la Navidad cuando no es así. Y hoy vamos a mirar y vamos a desenmascarar al enemigo para que no siga torciendo ni aún la inspiración, para que esas citas sean leídas en su contexto original y podamos entender qué fue lo que realmente quiso decir la mensajera del Señor. Oh, queridos, es un tema bastante abarcante y delicado.
Pero vamos a continuar. Así que, viendo que Jesús no nació en un 25 de diciembre, porque al hacer un estudio exegético del libro de Lucas capítulo 1 y capítulo 2, nos muestra que Jesús nació fue en el otoño, entre el mes de septiembre y el mes de octubre, no en diciembre, porque en diciembre allá en Oriente es el tiempo de mayor invierno, las mayores heladas se dan en esa temporada. Y es imposible que en ese mes los pastores estuviesen pastoreando allí con sus rebaños en medio de la noche. A esa temporada, en este tiempo ya los pastores están resguardando sus rebaños, porque en vez de haber pasto normal, había una capa de nieve. También registra el capítulo 1 y el capítulo 2 que Jesús cuando nació fue envuelto en pañales. Estaba allí en pañales. En tremendo frío. Era imposible que el niño Jesús estuviese en pañales si hubiese nacido en diciembre. Aparte de eso, también nos registra que era imposible que ese censo por el cual ellos tuvieron que regresar a Belén se realizase en esa fecha. Para la movilización de tanta gente en medio del invierno que hay en el mes de diciembre es prácticamente imposible. Por eso, mis amados, debemos descartar que en el mes de diciembre, el 25, fue el nacimiento de Jesús. Y ya vimos que esta fiesta fue tomada del paganismo. Solo se le cambió el nombre. Y vamos a mirar, mis amados, ¿quiénes sí celebraban un 25 de diciembre a sus dioses? Vamos a mirar que la Navidad que celebra el mundo de hoy es de los babilonios. Proviene de allá. Y ese 25 de diciembre es en reconocimiento al nacimiento de dioses paganos. Tremendo. Entonces significa que si yo participo de esa fiesta, ¿estoy también participando de esas cosas? Hermanos, es muy claro. Si yo participo de todas esas cosas, de todos esos adornos, luces y un montón de cosas que se han inventado, ¿estoy participando del mismo espíritu y de la misma celebración? Ya que esto proviene de un origen que no es de Dios y que la Biblia nunca me manda a hacer eso. Qué triste que lo que la Biblia no me manda hacer, sí lo hacemos. Y aún dentro del pueblo de Dios, y lo que el Señor nos manda hacer, entonces no lo hacemos. Nos cuesta invertir para la obra de Dios, pero si invertimos en cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación, qué triste. Qué triste, mis amados. Vea a quienes se les celebraba el 25 de diciembre, a quienes se les celebraba el nacimiento. ¿Y de dónde proviene esa fecha? En el año 3000 antes de Cristo, al dios egipcio Horus se le celebraba el nacimiento el 25 de diciembre al dios Horus. En el año 500 luego se pasó a los griegos, antes de Cristo, al dios Dionisio. Se celebraba el nacimiento el 25 de diciembre. En el año 563 a.C. en Nepal, al dios Buda. En el año 400 a.C. en Babilonia se le celebraba a Tamiz. En el año 100 a.C. en Persia se le celebraba a Zaratustra, el dios Zaratustra. A los romanos, al dios Sol, al dios Invictus, el dios Sol. De ahí es donde se toma para finalmente incorporar esta fiesta pagana
dentro del cristianismo se mezcla. Tremendo, mis amados. Por eso, aquel dios llamado Nimrod, finalmente dentro del cristianismo ya no era Nimrod sino José. A Semiramis, ya no era Semiramis sino ahora es María. Y al dios Tamuz, ya no es Tamuz quien nacía o quien se decía que había nacido un 25 de diciembre, ahora se le estipuló el nacimiento de Jesús. La Biblia no aprueba nada de eso. Nunca aprueba que Jesús nació un 25 de diciembre. Por eso no podemos adoptar esta fiesta pagana dentro de la fila del pueblo de Dios. Ahora la pregunta que salta es, entonces, ¿por qué la mensajera del Señor habla acerca de la Navidad? Y da a entender que debemos participar de ella. Pues vamos a mirar detalladamente, en realidad, qué quiso decir ella, en especial con el asunto del árbol de la Navidad. Pero vamos a mirar acerca del nacimiento de Jesús. ¿Qué dijo o qué escribió ella acerca de eso? Hogar Cristiano, página 434, escucha. Se dice que el 25 de diciembre es el día que nació Jesucristo. Eso dice la gente. La observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. ¿Qué es? ¿Es algo bíblico? No. Es una costumbre que viene, ya sabemos de dónde viene, ya la hemos estudiado, y si no, corrobórela. Usted mismo vaya a una enciclopedia y corrobore esta información y allí va a encontrar lo que la historia habla. Ahora vea lo que dice aquí. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no enseña la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal acontecimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por tanto, escucha, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de todos los propósitos. ¿Y saben cuál es ese propósito? De que el ser humano no terminase honrando más el día que aquel que nació ese día. Y eso precisamente es lo que el diablo ha sembrado y ha logrado al meter esta costumbre pagana y convertirla dentro del cristianismo como el nacimiento de Jesús. Ese es el objetivo. Y por eso la mensajera del Señor dice que debemos revertir eso dentro de estas fechas. No celebrarlo, pero sí a través de este espíritu que se mueve, a través de este engaño que se ha metido, llevar a la gente al verdadero propósito por el cual debemos recordar el nacimiento de Jesús. Ese es el objetivo, y por eso ella habla acerca de la Navidad, no para que la celebremos como el mundo la celebra, sino para que honremos al Creador, llevando a la gente a la verdadera esencia del nacimiento de Jesús. Porque la fecha nadie la sabe. Ya hemos mirado a mediados de qué mes podría posiblemente haber nacido. El día exacto no sabemos. Pero eso es lo que menos importa. Y eso es lo que Dios ha querido dejar claro, y que su pueblo marque la diferencia. No que viva de acuerdo a esta costumbre ni que celebre esta costumbre, sino que marque la diferencia y llevemos a las personas a una experiencia con el Salvador nacido allí en Belén. Es algo muy diferente, mis amados, y por eso necesitamos pensar antes de actuar, antes de seguir la corriente de los demás. Por eso, en esta hora quiero hablar de algo que es lo que más ha traído controversia aún dentro del pueblo de Dios: el uso del árbol de Navidad. La hermana Elena de White recomienda
Recomienda en ese momento, en ese contexto del tiempo, recomienda la utilidad del árbol, de un árbol frondoso, de un árbol natural, para colgar de él ofrendas, no como adorno. Ella habla y ella recomienda, dentro del contexto en que se dio, recomienda que si es con un propósito específico, como ella lo recomendó en ese tiempo, no es que fuera un mandato para las siguientes generaciones. Ella nunca lo recomienda de esa manera, que debe hacerse cada vez que se vaya a recoger una ofrenda, colocar un árbol de Navidad. Ella nunca habla de en ese término. Y ella utilizó el árbol de Navidad en ese tiempo que se había metido dentro de la iglesia, lo enfocó con un propósito verdadero, no con el propósito en que el enemigo ha querido meter todas esas cosas que vienen y provienen del paganismo. ¿De dónde proviene la idea de un árbol de Navidad? ¿La Biblia habla acerca de eso? No. No habla acerca de eso, y si no habla acerca de eso, ¿por qué estamos poniendo nosotros eso? Ah, es que la hermana Elena de White sí recomendó que no es pecado colocar un árbol. Pero vamos a entender hoy, vamos a entender el por qué ella dijo lo que dijo e hizo lo que hizo en su tiempo. Hoy vamos a mirar, mis amados, el por qué ella dijo lo que dijo y en qué momento lo dijo y por qué lo dijo. Ahí está el error de interpretar o de leer citas fuera de contexto. Trae este tipo de confusión que ha habido durante mucho tiempo dentro de la fila del pueblo de Dios, a lo cual muchos han terminado siguiendo la costumbre del mundo, celebrando la Navidad, colocando árboles aún dentro de la iglesia, sin un verdadero propósito. Cuando ese propósito hoy no es el mismo del tiempo de la hermana Elena de White. Ella recomendó colocar un árbol en aquel tiempo porque había una necesidad económica. Y en vez de utilizarlo como el mundo lo utiliza, dice que debería de haber un árbol frondoso, vivo. Un árbol natural, no de esos artificiales que hoy se meten dentro de la iglesia con adornos artificiales, con bombas. ¿De dónde proviene o de dónde se origina o de dónde se metió la idea de un árbol? Según varias versiones, una de ellas es que esta tradición del árbol de Navidad surgió de los germanos y nórdicos. De los germanos y nórdicos, que creían que los árboles tenían poderes mágicos y místicos. Creían que los árboles eran dioses, puro misticismo. Por eso los metían en la casa y los adornaban para llamar la prosperidad. Y uno le pregunta a un hermano, hermano, ¿usted por qué coloca ese árbol? No, por adorno. Eso no lo autoriza Dios. Eso Dios no lo manda. ¿Para qué? Estamos participando de lo mismo. Pero en ese momento había una necesidad apremiante. Y la hermana Elena de White utilizó esta estrategia para poder hacer llegar ofrendas. Un árbol frondoso, un árbol natural, donde cuelguen ofrendas para el Señor. Pero era exclusivamente para ese momento. Era exclusivamente en ese momento determinante, con ese propósito. Con ese propósito específico. Nada más. Y si en algún momento ella dice, se necesita volver a recoger una ofrenda especial, entonces háganlo de esa manera. Recomienda ella. No es pecado hacerlo. Pero qué triste que hoy se colocan ese tipo de adornos en los hogares y en las casas de aquellos que se llaman cristianos y no entienden ni por qué lo colocan. O solo por adorno, siguiendo la tradición del mundo. Por eso, mis amados, estas citas del Espíritu de Profecía que están en el hogar cristiano que hablan de la Navidad,
no están colocadas en el contexto completo. Y por eso al leerlas con un contexto a medias, tiende a traer este tipo de confusiones. En otras palabras, estas citas colocadas a medias traen este tipo de confusiones, ya que el libro Hogar Cristiano en sí no fue escrito por la mensajera de Dios, es una compilación de citas de ella, y fue diseñado por los fideicomisarios de Elena, de los escritos de ella, y las colocaron en ese orden. Pero al mirar el contexto general de la cita, no es lo que en realidad quiere decir, sino es en base al contexto en que se estaba viviendo en ese tiempo, la necesidad que había. Esa cita que aparece en el Hogar Cristiano, en el libro, que no fue escrito por Elena de White, al igual que Eventos de los Últimos Días no fue escrito, es una compilación de los escritos de ella. Entonces, al estudiar detenidamente esa cita, entendemos que es una recomendación especial que la hermana Elena de White hace acerca del árbol, en un momento inusual, con un propósito especial. ¿Y cuál era ese propósito? Cubrir las deudas que había en la iglesia para la construcción en ese tiempo allí en Battle Creek. Pero solamente era con ese propósito especial. Hoy se colocan árboles, y árboles que no son ni siquiera naturales, con adornos que nada tienen que ver con lo que ella recomendó si era necesario, así como fue necesario en ese momento para recoger ofrendas. Pero ahora nosotros no necesitamos recoger ofrendas de esa manera. Por eso no es necesario ni recomendable que se coloque un árbol dentro de la iglesia o en nuestros hogares. Analicemos eso, mis amados. No hagamos las cosas porque el mundo o porque las demás lo hacen. Hagámosla de acuerdo realmente al propósito de Dios. La cita completa y los argumentos de por qué la hermana Elena de White utilizó fue escrita en el año de 1879 en el párrafo 14 del 11 de diciembre de la Revival Herald. Allí fue publicado el artículo del por qué se utilizó el árbol con el fin de los proyectos económicos que se requerían para la construcción de la iglesia. Nada más. Pero no fue como un mandato de ahí en adelante para que todos los años pudiesen hacer eso. Por eso, queridos, necesitamos entender realmente lo que el Señor dice a través de la mensajera y lo que dice en la Biblia. Y solo al analizar la palabra del Señor nos damos cuenta que en ningún lado de la Biblia habla de árbol. Así que no más mirando el contexto bíblico hay que descartarlo. La Biblia no lo indica. Entonces, ¿qué sí recomienda la palabra del Señor? Vamos a mirar que aún la mensajera del Señor condenó la Navidad. Habla de que es una fiesta pagana. La misma mensajera del Señor. Pero cuando vamos al contexto general de esas citas que fueron colocadas a medias. Pero como nosotros somos estudiosos, en especial este servidor le gusta investigar, encontré esas citas en su contexto general y quiero compartirlas contigo para que veas el contexto general. El estudio del espíritu de profecía es lo mismo que la Biblia. No podemos tomar texto fuera de contexto. Por eso hay tantas cosas que se han transgiversado aún de la inspiración divina, porque se toman fuera de contexto y entonces se desvía de la verdad. Y ese es el propósito de Satanás, engañar aún con la misma verdad, torcer esa verdad. Vamos a mirar la cita que habla acerca de lo que en realidad la hermana Elena de White pensaba de la Navidad. ¿Y con qué propósito debemos enfrentar estas fechas? Esto está en la Revival Herald del 9 de diciembre de 1884, párrafo 1. Escucha. ¿Pero qué es la Navidad? Para que se requiera tanta atención.
A este día se le ha prestado demasiada atención por siglos y se ha aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra ese día, no muestra ningún honor a Cristo y se niegan a reconocerlo como su Salvador y a darle honra con la obediencia voluntaria a su servicio. ¿Qué pasa cuando el mundo celebra esta fecha? Cuando celebra la Navidad, no se honra a Cristo. Tremendo, mis amados. No se le da honra a Cristo, porque se mezcla lo pagano con la verdad. Jesús sí nació, fue el más grande acontecimiento, pero no se le da virtud al por qué Jesús nació, sino simplemente se mezcla como una apariencia para pervertir lo santo y lo sagrado de lo que fue la encarnación del Hijo de Dios a este mundo. Y se le da más importancia al día y se celebra más el día que al Salvador, porque no queremos rendirle una obediencia ni queremos entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, ¿de qué sirve? Por eso termina diciendo, muestran más preferencia por el día, pero ninguna preferencia a aquel que por quien el día se celebra. Por eso el Señor ocultó la fecha, para que no pasara lo que hoy está pasando. Y si usted y yo celebramos estas fechas, celebramos estas festividades, estamos participando del mismo espíritu del mundo. Más claro no nos puede hablar el Señor, mis amados. Ahora vea esta otra cita de la misma publicación del mismo 9 de diciembre del año 1884, pero el párrafo 3. Escucha esta. No hay santidad divina que descanse sobre el 25 de diciembre. No es agradable a Dios que cualquier cosa que se refiera a la salvación del hombre a través del infinito sacrificio hecho por ellos sea tan tristemente pervertido de su profesado diseño. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Cuánta ignorancia hay en muchos que no estudian profundamente acerca de este tema y simplemente dan por sentados seguir el mismo espíritu del mundo! Cuidado, mis amados, cuidado con mezclar lo santo con lo común. De eso es que advierte la palabra de Dios, y debemos ser un pueblo que tenga discernimiento. No mezclar lo santo con lo profano, porque es fuego extraño, y muchos están metiendo fuego extraño dentro de la fila del pueblo de Dios, dentro de sus hogares, dentro de la iglesia. Al mezclar esta celebración con todos estos adornos, con todos estos detalles que provienen de una fiesta pagana, y tratar de colocarlos bajo el manto del cristianismo, del nacimiento de Jesús, cuando es totalmente lo contrario a lo que el Señor desea, que realmente recordemos del nacimiento de Él en esta tierra. Y ahora quiero terminar mirando qué sí debemos hacer en estas fechas. Debemos actuar como Jesús actuó. Él estaba con los pecadores, comía con los pecadores, pero no participaba de su espíritu, con el fin de atraerlos del pecado a vida eterna. Lo mismo el Señor recomienda para sus hijos en este tiempo. No sigamos los mandamientos de los hombres, las costumbres de los hombres. Esto ya se ha colocado como un mandamiento en el mundo, celebrar estas fechas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el corazón del hombre y qué pasa con muchos de nosotros? Cuando se nos prende ese mismo espíritu, solo empezamos a gastar, a despilfarrar, día de comilonas, de intemperancia, de consumismo. En eso se ha convertido estas fechas y el diablo es feliz, porque se desvía
del verdadero propósito con el cual quiere el Señor que recordemos el nacimiento de Jesús. Se pervierte esa verdad. Y eso es lo que decía la última cita. Por eso a Dios no le agrada esta celebración. Quiero que vayamos al libro de San Mateo capítulo 15. Y espero que la respuesta a esta pregunta que me han hecho, en especial en este tiempo mucho, esté quedando clara en tu mente y sea de bendición para tu vida, para que quites esa máscara, esa venda, para que quites esa venda de tus ojos y puedas realmente ser consciente de lo que estás haciendo. Mateo capítulo 15, vea qué pasa con el corazón del ser humano hoy. Versículo 8, este pueblo, quizá nos pueda estar pasando esto, mis amados. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Estamos realmente honrando a Dios en este tiempo? ¿De qué manera quiere el Señor que le honremos a Él en el nacimiento de Jesús? Pues la inspiración divina dice que debemos honrar el evento, mas no celebrarlo, porque Jesús nunca nació en esta fecha, porque la fecha es desconocida. Debemos honrar el nacimiento, pero no solamente en este mes, de una manera fuerte en este mes, porque es donde el espíritu del mundo está centrado en el nacimiento, pero para llevarlos a honrar al Hijo de Dios, ya no como un niño, sino como el Salvador del mundo, que hoy está allí en el cielo intercediendo y está llevando la obra de juicio final para determinar quiénes serán salvos gracias a su nacimiento, a su vida y a su muerte y resurrección en este planeta Tierra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con el nacimiento de Jesús, que honremos esa fecha, haciéndole entender a la gente el propósito por el cual Jesús nació en este planeta Tierra. Todo esto que se celebra en el mundo es mandato de hombres. Ni la palabra ni la luz menor autoriza que esto sea celebrado. Por el contrario, la inspiración, vea lo que dice. Cada día con Dios, página 358, escucha. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Debemos honrarlo, no celebrarlo. Y la pregunta es, ¿cómo lo honramos? ¿Cómo honramos? Dice, no quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento porque no tiene la seguridad de cuán exacta es la fecha. Aunque no sabemos la fecha, debemos honrar el acontecimiento, y ahí no dice que en el mes de diciembre o como el mundo lo celebra. Debemos honrarlo. No necesita especificarlo. Si dice que debemos honrarlo es porque siempre debemos tener presente que un día Cristo vino por primera vez a nacer en este planeta Tierra para alcanzarnos a nosotros, para asegurar nuestra salvación, para identificarse contigo y conmigo. ¡Qué maravilloso, mis amados! Cuando se entiende y cuando se honra verdaderamente el nacimiento de nuestro Salvador. Eso es lo realmente importante, que Dios se hizo un día hombre para alcanzarnos, para perdonarnos y para darnos hoy y ofrecernos hoy la salvación y la redención en Cristo Jesús. Por eso, mis amados, dejémonos de tantas controversias. La palabra y la inspiración es clara. No debemos celebrar esto. No debemos participar de ese espíritu. Debemos compartir en familia. Debemos allegarnos a esas personas en estos momentos porque su corazón está más abierto. No para participar de su mismo espíritu como Jesús no lo hacía con los pecadores, para llegarles al corazón de ellos y mostrarles cuál es el verdadero significado de realmente honrar el nacimiento de Jesús.
Y es aceptar a ese Salvador que ya no es un niño, sino que ahora es el Redentor del mundo. Aceptarlo en nuestro corazón para que haya un nuevo nacimiento, pero ahora nosotros un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso, querido, espero que esta respuesta haya sido de bendición y hayas aclarado muchas dudas. Si no está escrito en la palabra del Señor, no creamos. Si está escrito y el Señor lo manda a hacer, obedezcamos. Y vea lo triste. El Señor nunca ha mandado a obedecer y a celebrar la Navidad. Pero el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos están viviendo en esa experiencia? Eso es lo que Dios quiere que tengamos presente. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos esta respuesta tan clara frente a este tema tan tremendo en este tiempo. Ayúdanos, Señor, para no seguir engañados y no seguir participando de esas costumbres y de ese espíritu que el enemigo mismo ha metido aún dentro del pueblo de Dios. Gracias porque el Espíritu Santo ha guiado este estudio. Bendice a cada oyente y que cada uno de ellos pueda tomar una decisión para agradarte y para honrarte. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos y lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, me encantó estar con ustedes nuevamente aquí en Preguntas Bíblicas. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.